con la valoración aduanera, para empezar, de acuerdo con la Constitución, todos los impuestos, todas las contribuciones deben de tener una base gravable. Y para poder alcanzar esta base gravable, que es lo que significa la base gravable es la cantidad de la cual vamos a sacar el pago del impuesto. Para el tema de los impuestos en comercio exterior, la base gravable, según el 64 de la ley aduanera, nos dice que es el valor en aduana de la mercancía, ¿no? El valor en aduana de la mercancía se puede obtener de diferentes métodos. El método más común es el importe del precio pagado, más todos los incrementables, menos los decrementables. Ese es como el normal, el común denominador en las operaciones, ¿vale? El valor en aduana sería igual al importe del precio pagado, o sea, lo que efectivamente se pagó por la mercancía, y a eso le vamos a sumar los incrementables y le vamos a restar los decrementables en caso de que existan. Pero no siempre se puede llevar a ese método de valoración. De conformidad con el 67, para que pueda darse el valor por transacción, deben de existir ciertos supuestos. El primero es que no exista una restricción a la enajenación o utilización de mercancías por el importador, y da ahí unas excepciones. Uno, que no se impongan o exijan las disposiciones legales vigentes en territorio nacional. Dos, que limiten el territorio geográfico donde puedan venderse posteriormente las mercancías. Y C, que no afecten el valor de las mercancías. Si no se da ninguno de estos supuestos, si no hay ninguna restricción, entonces sí se puede dar el valor de transacción. El valor de transacción básicamente es que me vendan a mí una mercancía y que esta mercancía me sea vendida a mí, primero, con el propósito de ser exportadas por mi proveedor, y segundo, que esas mercancías que son exportadas del territorio del proveedor sean importadas al territorio nacional. Ese es el primer supuesto. Y que sea una venta de manera, digamos, directa o puede ser indirecta, pero que al final de cuentas se vaya a beneficiar al proveedor para que pueda darse el valor de transacción, que como les decía es el más común. Es lo que yo pagué, en palabras muy cortas, es lo que yo pagué. Le voy a sumar los incrementables, que pueden ser seguros, fletes, gastos conexos, etcétera, y le voy a restar los decrementables en caso de que hubiese. En caso de que no se pueda llegar al valor de transacción porque no se da alguno de estos supuestos, el 71 nos da otros métodos de valoración. Por ejemplo, si la mercancía es donada, si no tengo una donación, si no tengo un pago de esa mercancía, no puedo llegar al método de valor de transacción, entonces no puedo utilizar ese método de valoración, tendría que usar uno de los demás. El artículo 71 nos dice que tenemos que usarlos en orden sucesivo y por exclusión, lo que significa que voy a tener que tomar cada uno de los métodos de valoración y adaptar el que mejor le aplique para el caso concreto de la mercancía que estamos importando. Hay varios métodos. El primer método de valoración es el de transacción de mercancías idénticas, que básicamente dice que tenemos que tomar la mercancía que estamos importando y poner una exactamente igual que pueda ser intercambiable, pero que sea exactamente igual. Por ejemplo, si tenemos una computadora que no tenemos el valor, tenemos que poner otra computadora que sea exactamente igual, la misma marca, misma calidad, mismo uso, exactamente igual, ¿vale? Y vamos a tomar el valor de la mercancía idéntica y vamos a ponerlo vamos a decir que ese es el valor de la mercancía que sería idéntica. En caso de que no tengamos una mercancía idéntica, el siguiente valor de transacción es uno de mercancía similar. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si tenemos un celular, tenemos que compararlo con otro celular que no sea igual, pero que sí sea muy similar.
que pueda ser intercambiable, que tenga más o menos la misma calidad, que tenga más o menos la misma funcionalidad, que tenga más o menos los mismos componentes. ¿Para qué? Para decir, ah, mira, este vale 100 pesos, mi celular vale más o menos lo mismo, 100 pesos. Sería mercancías similares. El siguiente que se debería de utilizar es el valor de precio unitario de venta, que ese es, tomamos el precio de venta por mercancía de una mercancía similar o de la misma mercancía que estamos importando, y ese sería nuestro valor de la mercancía, se multiplica por la cantidad de mercancía que traigamos, y ese sería el valor, es el precio unitario de venta ya en territorio nacional. Vemos cuánto cuesta la venta aquí, se le hace la resta de los impuestos que pagó, del IVA, del IGI, etcétera, y ese precio unitario de venta ya en territorio nacional es el que nos puede servir como valor de mercancía, ¿vale? Y el último es el valor reconstruido de la mercancía importada. Esto conlleva que tenemos que hacer un desglose de toda la mercancía y decir cuánto se gastó, por ejemplo, en plásticos, cuánto se gastó en mano de obra, cuánto se gastó en traslados, cuánto se gastó. O sea, tenemos que hacer un desglose, y a partir de ese desglose del valor tenemos que reconstruir el valor de la mercancía y decir, ah, ¿sabes qué? La computadora me costó 1,000 pesos hacerla. Entonces, esos son los 4 métodos de valoración. Nos menciona el artículo 71 otro método de valoración que dice conforme a lo establecido en el 78 de la ley, lo cual se refiere a que si no podemos llegar, después de agotar todos los métodos de valoración, si no podemos llegar a un método de valoración correcto que se adapte, lo que tenemos que hacer es volver otra vez a utilizar los métodos de valoración, pero de una manera más laxa y, o sea, tratando de adaptarlo lo más posible, o sea, un poquito más relajado, en vez de que sea valor de mercancías idénticas, o sea, que sean exactamente 2 computadoras, podemos poner las 2 computadoras que tengan a lo mejor un poquito menos de calidad, etcétera. O sea, es una valoración más laxa, que es lo que se conoce como o sea, digamos que sería un método de valoración más tranquilo, digamos que no nos vamos a poner tan exigentes a la hora de hacer la comparativa o la reconstrucción del precio o el precio unitario de venta. Vamos a usarlo de una manera más tranquila. Esos son los métodos de valoración que establece la ley aduanera. ¿Cuáles son las problemáticas de estos métodos de valoración? Que no tenemos una valoración, por ejemplo, de transacción. ¿En qué nos podemos meter en problemas? El método de valoración de mercancías idénticas, como su nombre lo dice, tienen que ser mercancías que sean exactamente iguales. No podemos tomar una que más o menos se parezca, una que esté usada contra una nueva, o una que se importó hace 5 años contra una que se importó hace 5 días. Tiene que ser las mismas condiciones y la misma mercancía. En el caso de la mercancía similar, lo que sí puede pasar es que tenemos que buscar mercancías que sean muy parecidas, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la calidad, la marca, el renombre comercial de la misma marca, porque pues, no es lo mismo que importemos, si traemos unos tenis, por ejemplo, no es lo mismo unos tenis que sean Nike a unos tenis que sean marca X. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que esa comparativa sea una comparativa con mercancía similar, pero teniendo en cuenta siempre la calidad, la marca y el renombre comercial de la marca. ¿Para qué? Para que el precio sea el más real. En relación al precio unitario de venta, no es tan recomendable porque no es como 100% seguro, al igual que el valor reconstruido de las mercancías. Por eso casi siempre cuando se establece un método de valoración diferente al de transacción, casi siempre se usa el de valor de mercancías similares, que es el más recomendable porque es el que más se puede adaptar a final de cuentas se puede adaptar a la mercancía que se está importando. Ahora sí vamos a pasar al tema de subvaluación. En la subvaluación. Para poder entender el tema de la subvaluación tenemos que empezar por comprender
lo que es el contrabando, ¿no? El contrabando, en pocas palabras, es tener mercancía ilegal o introducir mercancía de manera ilegal al país. Esto puede ser, se ha definido en dos tipos de contrabando, el contrabando bronco y el contrabando técnico documentado. El contrabando bronco no es otra cosa que meter mercancía por una aduana distinta, sin documentación, sin papeles, sin pedimentos, sin nada. Entonces, será como el método más común de contrabando, ¿no? Cargas un vehículo, una lancha, un barco y lo ingresa a territorio nacional sin documentación y por lugar no autorizado. Sería como que lo más clásico del contrabando, ¿no? Pero tenemos otro que es el contrabando técnico documentado. El contrabando técnico documentado es aquel cual está pasando por lugar autorizado, pero hay una falsificación de los documentos o de los valores, etcétera, de las mercancías. O sea, sí está pasando con un pedimento, pero algo en el proceso se está alterando. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos o para mentir directamente en qué tipo de mercancía es. Entonces, la subvaluación, de acuerdo con los acuerdos del GATT, entra como que en este tipo de tipo de contrabando que sería el contrabando técnico, que no es otra cosa que la falsificación o alteración de los documentos que acreditan el precio pagado de las mercancías con el cual yo voy a realizar la importación. O sea, voy a alterar la factura, voy a declarar un precio menor. ¿Para qué? Para que en ese momento, cuando yo haga el pedimento, pague menos impuestos. ¿Vale? Aquí lo que debemos de tener muy en claro es que la subvaluación se debería de dar cuando yo estoy alterando una factura o estoy mintiendo en el precio del importe de precio pagado. Si yo no estoy mintiendo, según las definiciones tanto del GATT como la de la doctrina, no se pudiera entender que yo estoy subvaluando una mercancía, solamente estoy presentando una mercancía con un precio mucho menor. ¿Para qué existe la subvaluación? Básicamente la subvaluación existe para evitar las malas prácticas o las prácticas desleales. Por ejemplo, si yo traigo cierta mercancía que me vale 100 pesos, es el precio común, y alguien la está trayendo en 50 o en 49, pues obviamente tiene una ventaja comercial de la venta de esa mercancía. Le puede dar un mejor precio, puede dar un precio más competitivo y yo me voy a ver perjudicado y no habría una libre competencia. Esa es la idea detrás de la subvaluación. Algunos estudiosos, algunas personas muy pensadoras de los delitos fiscales creen que la subvaluación no debería de existir, y de hecho en países como en Europa, en lugares como en Europa, incluso en Estados Unidos, la subvaluación no es un delito tan castigado, no es una pena tan castigada. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo estoy subvaluando una mercancía y luego la vendo al mismo precio, por ejemplo, en el mismo ejemplo, traigo una mercancía de 49 pesos que debería de costar 100 y yo la vendo en 150, que es el precio del mercado normal, entonces yo tendría un margen muy amplio de ganancia, y ese margen muy amplio de ganancia yo tendría que pagar el impuesto sobre la riqueza, que en el país se llama impuesto sobre la renta, y entonces pagaría más impuesto de uno, pero me estaría evadiendo impuesto de otro. Entonces, digamos que ahí se pudiera compensar. En vez de pagar IGI, estoy pagando impuesto sobre la renta. Y en el caso de que yo lo venda muchísimo más barato, pues entonces no estoy generando tanta ganancia y por lo tanto estoy pagando tanto impuesto sobre la renta como impuesto general de importación bajo sobre el valor de la mercancía. El problema es que aquí en México, o fue lo que se alegaba hace algunos años, es que como mucha gente no paga impuestos, trae mercancía barata, la vende cara y no declara el ICR. Entonces, por eso tenemos dentro de nuestras infracciones el supuesto de la subvaluación, ¿vale?
¿Qué es lo que dice de manera concisa la infracción de la subvaluación? La define en el 151, donde nos dice cuáles son cómo procederá, cuándo procederá el embargo precautorio de las mercancías y de los medios de transporte, y nos dice la fracción número 7, que cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más del valor de transacción de mercancías idénticas o similares, determinados conforme a los artículos 72 y 73 de la ley, salvo que se haya otorgado la garantía que se refiere al artículo 86A, fracción 1 de la ley. En pocas palabras nos dice que si yo traigo una mercancía que valga 50% menos o más comparada con el valor de transacción de otras mercancías y no otorgué la garantía que se refiere al 86, que es una cuenta de una garantía, que es cuando hay precios estimados, en ese caso va a proceder el embargo precautorio de las mercancías, que es lo más cercano que tenemos a la subvaluación. ¿Vale? Aquí hay un problema, bueno, aquí hay una serie de problemas, tanto legales, que no, como les comenté al principio, para que se pueda dar un supuesto de subvaluación a nivel internacional, debe de existir primero una falsificación de documentos, o sea, la autoridad aduanera debería de tener pruebas totalmente plenas de que yo estoy alterando documentos o estoy falsificando la documentación. ¿Para qué? Para yo reducir en un 50% o más el valor de transacción de esas mercancías en comparación con otras idénticas o similares. Y el segundo punto es que se está violentando el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio del GATT en el punto 1, donde nos dice que no existe manera, a menos de que se tengan pruebas suficientes, para negar el valor que el contribuyente está declarando. En otras palabras, el GATT dice que el importe o el valor de transacción de mercancías que se declare debe de ser intocable, salvo que se tengan pruebas que demuestren lo contrario, o sea, una prueba plena que pudiera ser que se detecte que la factura es falsa, que hay un acuerdo de disminución o que se ha detectado al exportador o al proveedor en estos casos en una alteración o con un proceso de dumping, etc. Si no existe ninguno de esos, entonces no se pudiera entender o no se pudiera saber por qué se está dando este tipo de subvaluación. O sea, necesariamente se debería de demostrar que hay o una falsificación o que se tienen pruebas plenas de que se está depreciando el valor, de que se está subvaluando en un 50% o más. Ese es el primer problema que tenemos con la subvaluación. Ya aplicado en la legislación mexicana, lo que nos dice el 151 es, ok, para determinar si se está subvaluando, aduana, lo que tú vas a hacer es agarrar una mercancía idéntica o similar y vas a comparar el precio con la mercancía que se está importando. ¿Ok? Si resulta que es 50% más barata la que trae el contribuyente, pues entonces vas a mandarle, la autoridad central te va a mandar un oficio y te va a decir que embargues esa mercancía. Es como funciona. Ok, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? En este caso, va a retener la mercancía y va a decir, oye, le va a decir a la autoridad central. Le dice, mira, traen estos fundas de celular. Yo creo que las traen muy baratas. Te lo voy a mandar y tú checa a ver si encuentras una funda de celular que sea el doble de cara. Y lo que hace la autoridad central es empieza a buscar en una base de datos con la siguiente información, que sería la fracción arancelaria, el precio, la cantidad y el país de origen. O sea, el chiste es que me comparen con una mercancía que tenga la misma descripción, que venga del mismo lugar, o sea, que sea el mismo país de origen, que las cantidades sean más o menos lo mismo. Por ejemplo, si traigo 1,000,000, pues que sean 900, 1,100,000. No me pueden comparar
1000 piezas contra 1.000.000, o sea, tiene que ser más o menos las mismas, y tiene que coincidir en el precio, o sea, tiene que coincidir que sea un 50% más barata mínimo. Entonces, lo que va a hacer la autoridad es que va a buscar con esos conceptos o con esos preceptos una mercancía que sea el doble de cara. El único candado que se tiene es que la importación con la cual nos pueden comparar puede ser 90 días antes o puede ser hasta 90 días después. No pueden tomarse más tiempo. Y una vez que encuentran o que se encuentran que lo más lógico o por cuestiones matemáticas o por cuestiones del destino, siempre se encuentra una mercancía más barata. Lo que pasa es que envían una orden de embargo precautorio tanto de la mercancía como del vehículo por parte de la autoridad central, donde lo que dice básicamente es, ok, esta mercancía que tú me mandaste a aduana de Guadalajara, descubrimos que hay otro pedimento, aquí te lo vamos a señalar, que trae la misma descripción, la misma fracción arancelaria y un precio superior. Y se te determina una subvaluación del tanto por ciento, 50, 51, 60, 70%. Me ha tocado ver subvaluaciones hasta del 90%. ¿Vale? Entonces, una vez que pasa eso, ¿qué es lo que va a pasar? La aduana local va a emitir un acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, como todos conocemos, un PAMA. Nos va a notificar ese PAMA y nos va a dar 10 días para presentar pruebas y alegatos. Muchos van a decir, ok, pues soy agente aduanal, no tengo yo ningún problema porque ese es un tema meramente exclusivo del contribuyente. Y les tengo dos malas noticias. La primera mala noticia es que el reglamento de la ley aduanera nos dice que como agentes aduanales se están obligados a declarar el valor en aduana que el contribuyente les proveyó y no se puede alterar bajo ninguna circunstancia. De hecho, alterar esta información es causal de suspensión de patente. Primer punto malo. Entonces, si a mí el contribuyente me dice, ¿sabes qué? Mi funda para celular vale $1, yo tengo que declararle $1. ¿Cómo te lo dice el cliente? ¿Cómo te lo dice el contribuyente? Mediante las hojas de cálculo o mediante la manifestación de valor. ¿Vale? Ahí es donde él te va a decir cuál es el precio y cuál es el valor en aduana de esa mercancía. Segundo punto, el 54, si mal no recuerdo, es la fracción 3 o la fracción 4, nos dice que el agente aduanal va a ser responsable en los casos de subvaluación, o sea, va a ser responsable solidario en conjunto con el contribuyente, siempre que la subvaluación se dé en más de un 40%. ¿Vale? O sea que si traemos un 30% de subvaluación, no hay ningún problema. El agente aduanal ahí no sería responsable. Pero dice que cuando sea superior a un 40%. Pero para que se dé el tema de subvaluación debe de ser mayor al 50%, por lo cual pues nunca va a haber un caso de subvaluación donde el agente aduanal no sea considerado como responsable solidario. Entonces, en todos los casos de subvaluación, tanto el contribuyente como el agente aduanal deben de aportar pruebas para desvirtuar la subvaluación en primera instancia o para aceptar y decir, ok, ¿sabes qué? Si traigo un precio inferior, te voy a hacer el pago de las contribuciones. Hay algo muy curioso en el tema de la subvaluación y es que en realidad no existe una multa directa por realizar la conducta. Por ejemplo, si yo dejo de pagar el impuesto general de importación, hay una multa directa donde te dice, ok, vas a pagarme tanto por ciento de los impuestos que dejaste de pagar, del impuesto de comercio exterior. Si yo me equivoco en un dato en el pedimento, hay una multa que me dice, ok, te equivocaste en el pedimento, entonces hay una multa que te voy a cobrar por el error en el pedimento. Igual en el COBE, igual si es mercancía no declarada, si no presento algún permiso, etcétera. Todas las conductas deben de tener una infracción.
En el caso de la subvaluación, no hay una infracción que te diga, ok, cometiste la subvaluación, ya tienes la subvaluación, ahora te voy a poner esta multa por subvaluar. No. Lo único que se hace referencia es que el legislador dijo, bueno, si estás subvaluando, pues no hay tanta bronca, nada más págame los impuestos que me debiste haber pagado. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos a tener que tomar el valor en aduana conforme a la mercancía que nos están dando, que es una mercancía idéntica o similar, que esa nos la tienen que especificar en el acta, y yo hacer mi cálculo de contribuciones y pagar sobre eso, ¿no? Entonces pagamos los impuestos y se debería de pagar, por lo general, una multa por el pago de esos impuestos. Hasta ahí todo bien. Otro punto. Se ha dado mucho, por lo general, el tema de subvaluación es por un pago de impuestos al comercio exterior, o sea, cuando hay IGI. La lógica sería que siempre se tratara de buscar por parte de la autoridad mercancía subvaluada para que pagara menos IGI, porque de todos modos todas las mercancías en su gran mayoría pagan en lo que es el IVA. Pero eso no quiere decir que no se pueda levantar un acta de PAMA por subvaluación por mercancía que está exenta. Aunque esté exenta, aquí lo importante es que el valor esté reducido, que haya una mercancía que vale más y que por ese simple hecho va a alterarse el valor en aduana y obviamente se va a alterar el pago del IGI, del pago del IVA, perdón, aunque el IGI no se tenga que pagar. Bueno, en pocas palabras, la autoridad tiene el poder de rechazar o desconocer el valor de transacción de las mercancías aquí de acuerdo a la legislación aduanera, siempre y cuando encuentre mercancía que vale un 50% más, ¿ah? De mercancías idénticas o similares. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que no hay una comparativa directa con la mercancía. Por ejemplo, lo que hace la autoridad central es buscarlo directamente en una base de datos y decir, ah, mira, fundas de celulares, aquí están unas, y esas fundas de celulares valen 10 pesos, y las que trae el contribuyente valen 1. Entonces hay una subvaluación ahí alrededor del 90%, ¿no? Pero nunca tiene a la vista la mercancía, nunca tiene la seguridad de qué tipo de mercancía es, cuál es la calidad, cuál es el renombre comercial, cuál es la marca, etcétera. Solamente tiene esos datos que es, como ya habíamos dicho, fracción arancelaria, descripción, país de origen y cantidades. Por ejemplo, no es lo mismo que, bueno, hay muchas mercancías que los precios pueden variar de manera muy significativa. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de los tenis. Podemos tener unos tenis Nike y podemos poner unos tenis, no sé, incluso en los mismos tenis Nike puede haber unos precios muy disparatados. Por ejemplo, si son unos tenis Nike normales, pueden costar alrededor de, no sé, 2,000 pesos, pongo. Pero puede ser que una edición especial de esos mismos tenis te cueste hasta 5,000 o 10,000 pesos. ¿Vale? Entonces, en ese tipo de mercancías puede haber una diferencia muy grande entre los precios. Otra puede ser, por ejemplo, relojes. Puede haber relojes muchísimo más baratos, de $1 hasta de 5 o 10 mil dólares. Y el problema es que mientras más disparatados sean los precios, nos pueden grabar una subvaluación mayor. Por ejemplo, suena poco viable, pero pudiera pasar de que si yo importo un reloj que vale 10 centavos de dólar, me lo pueden comparar con un reloj que vale hasta $50. O sea, puede ser un mundo. ¿Por qué? Porque la autoridad no tiene
la manera de saber si esos relojes son iguales. Ellos dicen misma fracción arancelaria, misma descripción, misma país de origen, mismas cantidades, vámonos. Y puede haber un problema muy serio ahí. Y el primero es que no se tiene la mercancía para compararla. El primer punto. El segundo punto es que nunca, en ningún momento, se hace referencia al tipo de mercancía, al tipo de calidad, la marca o el renombre comercial de la marca. Y puede que se parezca que soy muy insistente con esto, en un momento lo van a saber por qué soy tan insistente con este punto, pero se debe de hacer referencia o se debería de hacer referencia a esos tres puntos, que es marca, el renombre comercial de la marca y calidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no te va a durar lo mismo un reloj que vale 1 centavo a uno que vale 10 pesos. Por simple lógica, el de 1 centavo tiene los materiales más baratos. ¿Para qué? Para economizar en los precios, etcétera. Entonces, por ese lado, debería de, perdón, debería de compararse ese tipo de cosas, calidad, renombre comercial y la marca. Entonces, como les decía, la autoridad aduanera tiene el poder total de decidir si nos puede aceptar o rechazar el valor de transacción de las mercancías. Y es un tema que últimamente ha llegado mucho a los tribunales, que ahorita les voy a platicar algunas experiencias, pero, o sea, no se tiene la mercancía, ese es el principal problema, que la mercancía no se tiene en las manos ni a la vista de la autoridad correspondiente. Y eso va a conllevar muchísimo más problemas, los cuales no se van a resolver obviamente ante la aduana, porque la aduana tampoco tiene esas mercancías. Porque a veces me lo comparan con una mercancía que se importó, no sé, en Mazatlán, en la Ciudad de México, en Laredo, etcétera. Entonces no se tiene la seguridad de la mercancía, ni siquiera se tiene a la vista. Dentro de algunas recomendaciones que hemos detectado que se pueden hacer como agentes aduanales, lo primero es empezar a señalar descripciones detalladas. Por ejemplo, que en esa descripción se mencione la marca. Por ejemplo, si es un reloj marca Casio, ¿no? Por ejemplo, si es ropa, que se ponga, por ejemplo, ahí playera tipo polo de hombre. O sea, que la descripción sea lo más detallada posible para que sea más difícil para la autoridad decir, ah, mira, pues es que traigo aquí la misma mercancía porque es la misma descripción. Debe de coincidir, eso sí, la descripción debe coincidir de manera correcta. Por ejemplo, si traigo camisas para hombre, me la pueden y me la deben de comparar nada más con camisas para hombre. Entonces, a más detalle de una descripción, es más difícil que se detecte una subvaluación. Eso será lo primero. El segundo es estar verificando y pidiéndole a los clientes que nos den documentación que acredite el valor comercial de la mercancía. Si me están diciendo que la mercancía vale 1 peso, que me den a mí los documentos que me comprueben que esa mercancía vale 1 peso. Y no nada más estoy hablando de las hojas de cálculo, de las manifestaciones de valor. Estoy hablando de las transferencias o de los contratos o de los acuerdos o las órdenes de venta o las órdenes de compra del contribuyente respecto de esa mercancía. Tercero, que es una práctica que les recomiendo mucho, es cuando vayan a hacer una importación, obviamente no se va a hacer de todas, sino más bien como de mercancía que puede ser más susceptible a la subvaluación, por ejemplo, calzado, textiles, bueno, calzado y textiles no, porque obviamente tienen el los precios de referencia, pero por ejemplo, relojes, cuadros, etcétera. Lo que les recomiendo siempre es que revisen los precios, métanse a internet, chequen, busquen, por ejemplo, si traen tazas, métanse a buscar tazas similares
y chequen más o menos los precios y ahí hagan un pequeño cálculo de cuánto puede salir comprarlo en la cantidad que lo trae el cliente. Es una práctica muy, muy rápida, muy sencilla y que puede prevenir muchas malas situaciones. Y el segundo es hacer énfasis en la marca o calidad de la mercancía, sobre todo si la mercancía clasifica o está catalogada dentro del anexo 30, si mal no recuerdo, que es el de marcas registradas, y hacer la declaración o incluso ahí en observaciones señalar, por ejemplo, pues traigo estas playeras de tipo polo marca X, marca libre o marca no tan conocida, etcétera. Pero siempre hacer énfasis en la marca o en la calidad. Son recomendaciones que se pueden usar poquito antes de, que se pueden realizar antes de realizar el despacho. La mala noticia, como les decía, es que una vez que se presenta la mercancía y se detecte que hay subvaluación, no hay manera de desligar al importador y al agente aduanal. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en esos casos? Si te levantan ya un PAMA por subvaluación, la recomendación sería la siguiente. Primeramente, tienes que estar totalmente de acuerdo que se va a hacer con el cliente. ¿Por qué? Porque tanto el agente aduanal como el importador va a ser responsable en ese momento. El problema es que muchas veces lo que pasa es que el contribuyente lo que quiere es pagar para que le entreguen su mercancía y el agente aduanal dice, ok, lo que yo quiero es defenderme. Lo que siempre recomiendo es dejar que el cliente, si esa es la urgencia, que el cliente realice el pago de los impuestos y ambos presenten alegatos, el agente aduanal diciendo, ¿sabes qué? Ya pagó el cliente y el cliente diga, ok, yo ya pagué. Y ahí a la par, el agente aduanal decir, ok, el cliente ya pagó, pero no estoy de acuerdo por esta y esta razón. A final de cuentas, ese asunto por lo general llegan hasta los tribunales, donde hemos tenido muy buenas experiencias de cómo pasan o cómo se resuelven este tipo de asuntos. Les comento así de manera muy breve, no tanto detalle, para que más o menos sepan qué es lo que pasa. Son procedimientos muy largos, pero que por lo general siempre terminan de manera favorable y pasan así. Se levanta el acta de PAMA, dicen está subvaluando en tanto por ciento, que es la recomendación que nosotros damos de inmediato es, ok, lo que más te recomiendo es que se atienda este PAMA, si se puede hacer el pago, se pague, se libere la mercancía, y una vez pagada y liberada la mercancía, se presentan alegatos diciendo, ok, no me estás comparando con nada, porque lo único que me estás comparando es con un documento que te envió Central. Obviamente nos van a dar, le va a dar la razón, a la misma aduana se va a dar la razón, y en ese momento cuando determinen, presentamos juicio de nulidad por lo general, para evitar el detalle del recurso de revocación. En ese momento, presentamos el juicio de nulidad donde alegamos que la autoridad aduanera se basó única y exclusivamente en el documento que emitió el Central para determinar el valor, en el cual ese documento no hay una valoración de conformidad con la ley aduanera, no se utiliza ningún método de valoración, porque la valoración que realiza la autoridad aduanera, o sea, la aduana local es quien realiza el acto de valoración. Entonces, como alguien ya le está dando el precio, no es como tengo la mercancía, uso el método y obtengo el valor, sino que ya tengo el valor y al ya tener el valor tengo que adaptar el método para que coincida con el valor. Entonces no estamos usando los métodos de valoración en orden sucesivo y etcétera, como decía el 71. Entonces, es como partir de la idea de que, bueno, una cosa que suena descabellada, la Tierra es plana, entonces tengo que buscar una teoría para que me lleve a que la Tierra es plana, ¿no? Entonces aquí ya tengo el valor y tengo que llevar o adaptar un método de valoración para que me diga que es real.
Entonces, ese es el primer punto que nosotros alegamos. Le decimos, tribunal, fíjate que me dijeron que mi mercancía es subvaluada y todo se basa en un documento que dio la autoridad central y la aduana lo único que hizo fue tratar de adaptar lo que ya le habían dicho. El primer punto. Luego le sigo diciendo al tribunal, pues fíjate también que nunca me compararon con la calidad, porque yo traigo una mercancía muy chafa, entonces no sé, a lo mejor la otra era de marca. O sea, no me compararon, no me compararon, me dijeron si era de la misma calidad, si era de la misma marca. Lo único que me dicen es que son los mismos relojes, que yo no puedo saber si es cierto o no. Y tercer punto, siempre alegamos diciendo, y pues fíjate que aparte de todo, pues nunca tuvieron la autoridad central que determinó que era una subvaluación, nunca tuvo a la vista las mercancías, y es más, ni siquiera tuvo a la vista las mercancías con las cuales me compara, porque según el pedimento, se importaron hace 15 días, un mes, etc. Entonces le presentamos estos argumentos al tribunal, y lo primero que hace el tribunal, como para no meterse tanto en problemas, dice, ok, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, demandante? Te voy a decir que más o menos tienes la razón, pero como no me quiero meter en broncas, voy a determinar que hay una falta de fundamentación y motivación en la valoración de las mercancías. Entonces, voy a ordenarle a la autoridad aduanera, que vuelva a que reponga el procedimiento y que te vuelva a levantar el acta, digo, el acta no, la determinante, en la cual tiene que subsanar todos estos errores. Obviamente ahí la aduana está atada de manos, ¿por qué? Porque ya tiene el precio, ya tiene la comparativa, ya tiene todo, o sea, lo que hace la aduana es que te vuelve a determinar y lo determina de la misma manera, ¿vale? Con la esperanza de que uno diga, ok, pues ya ni modo, otra vez me volvieron a determinar lo mismo, pago y ya me pongo en paz. Pero siempre pasa lo mismo, entonces luego ya nosotros ya nos llega la determinante que ya esperábamos que viniera de esa manera, o sea, que volvieran a determinar el crédito. ¿Y qué es lo que hacemos? Que vamos con el tribunal nuevamente y los acusamos y le dijimos, oye, tribunal, ¿te acuerdas de esa sentencia que emitiste diciéndole a la aduana de Guadalajara que volviera a hacer el procedimiento y que atendiera estos detalles? Pues no los volvió a atender. ¿Por qué? Porque se sigue basando en el acta de PAMA y el acta de PAMA está basada en la orden de la central donde ya viene el precio. Como no puede, o sea, por ley no se puede cambiar un acta de PAMA, lo único que se puede cambiar es la determinante, pues entonces ya está viciado de raíz, ¿vale? Entonces el tribunal ya analiza y dice, ah, pues mira, sí es cierto, no me hicieron caso, entonces por negativa a cumplir lo que yo propuse, entonces es que te doy la razón y declaro ilegal todo todo el procedimiento desde el acta de PAMA que se levantó, incluso desde el oficio donde se ordena el embargo precautorio de mercancías, donde viene el precio y donde viene todo eso. Salvo en una ocasión, solamente en una ocasión tuvimos que el tribunal sí dijo, ¿sabes qué? Pues como no hubo una comparativa directa entre las mercancías, lo más rápido y lo más conveniente es darte la nulidad lisa y llana del asunto y no ordenar que se reponga. Solamente una vez de todas las que hemos presentado. De ahí en más es el proceso que más o menos se va siguiendo en el tribunal. Se presenta la primera demanda, se obtiene una sentencia favorable solamente para efectos, me regresan el asunto hasta la determinante, la aduana determina de la misma manera porque obviamente no puede determinar otra cosa porque ya tiene el valor y ya tiene el PAMA, que son cosas que no puede cambiar. Y luego el tribunal me dice, ok, como no me hicieron caso la primera vez, vamos a dártela por buena. Incluso en la segunda demanda se vuelven a presentar todos los argumentos diciendo de que no se respetó el método de evaluación, que no se respetó que no se hizo énfasis en la marca, calidad, etcétera.
Y lo mismo, más o menos se vuelve a alegar casi lo mismo, pero casi siempre se da por el lado de que no se terminó de fundamentar y motivar de manera correcta con, con la orden que ya había dado el tribunal. Eso es más o menos el proceso que se va siguiendo de tanto para agentes aduanales como para importadores. Sería más o menos el mismo tipo de defensa. Ojo aquí, en un tema de subvaluación, se han llegado a alegar el tema la, de la no responsabilidad, de la excluyente responsabilidad, pero por lo general para los agentes aduanales no está funcionando tanto. ¿Por qué? Porque como bien dice el artículo, el reglamento, perdón, el agente aduanal es responsable y está obligado a declarar el valor que determine el cliente. Y segundo punto, el agente aduanal tiene la obligación o tiene la responsabilidad solidaria en casos de subvaluación cuando superen un 40%, y como siempre van a superar el 40%, pues entonces siempre van a ser responsables. Entonces no es una defensa que haya rendido frutos en realidad. Ok. Pues este es el problema de los cursos en línea, que como no hay retroalimentación de ustedes, pues avanzamos demasiado rápido, pero si quieren iniciar con preguntas y respuestas, iniciamos sin ningún problema. A ver, vamos a ver aquí en el chat, hay algunos comentarios. Iniciamos entonces con preguntas. Joel Moreno nos hace el comentario. En referencia al tema de subvaluación, hay mercancías que en apariencia están subvaluadas, pero creo que no sé si se considera aduana la calidad y el grado de manufactura de las mismas, ya que de esto también depende el valor de las mercancías. Cito como ejemplo de mercancías de origen chino. Ahí está. Ok. Era el tema que estábamos viendo, manufactura. O sea, la manufactura es a lo que me refiero con la calidad. Es como decir, mira, pues ese se ve bien, o ese se ve chafa, ¿no? Es básicamente eso. Hay mercancías que parece que sí se está subvaluando, pero no es así. ¿Por qué? Porque la manufactura, los materiales son demasiado baratos. Ponía el ejemplo muy frecuentemente de las fundas de celular porque es el que más nos ha tocado ver. Puede haber fundas de muchos precios, las que son muy sencillas, que son de plástico así muy barato, o pueden ser unas que sean para evitar caídas o que tengan protección, o que incluso tienen partes de metal, etcétera. Pero sí, lo malo es, como les decía, que en realidad la aduana no es quien te determina una subvaluación. La subvaluación te la determina un área central, investigación aduanera más en específico. Lo que hacen en investigación aduanera es bien sencillo: ponen la fracción arancelaria, el país de origen, las cantidades, y se ponen a buscar, o sea, una base de datos con otra mercancía que coincida en esos datos y que el precio sea superior. No se ponen a ver calidad, no se ponen a ver marca, nada. Y como bien decías, la manufactura, que era en parte a lo que me refería yo con calidad, pareciera que hay mercancías que se están subvaluando,
pero que en realidad no, porque son muy, pues, mercancías baratas, de manufactura barata, de calidad mala, etcétera. ¿Qué es lo más recomendable? Como bien les decía, hacer mucho énfasis en la calidad o en la marca, sobre todo en la marca. Hay que ponerle ahí que si no tiene marca, que es marca libre o que es marca China X o China Y, que aunque no te lo pida de acuerdo con el anexo 30, es recomendable que se pongan en observaciones. ¿Para qué? Para que quede ahí el antecedente de que esa mercancía es de cierta calidad, de cierta manufactura, etc. Y como bien les decía, checar antes de realizar la importación, si tenemos la sospecha o pareciera que esa mercancía esté siendo subvaluada, pues un poquito antes hay que revisar y hay que checar ahí en internet cuánto sale más o menos esa mercancía, ya aquí en la venta nacional. Espero que haya quedado contestada la pregunta y si no, ahí nos mandas un mensajito y ahorita la seguimos ahondando. Ok, Arturo González, un saludo. Nos pregunta, ¿la infracción y multa por subvaluación se tipifica con los artículos 176, fracción 1 y 178, fracción primera de la ley aduanera? La respuesta es sí, pero no en todos los casos. Sí se puede tipificar si esta resulta existente. Por ejemplo, si yo traigo mercancía que no está pagando IGI, y la estoy subvaluando, pues obviamente no se va a tipificar una omisión en el pago del IGI, solo se puede tipificar una omisión en el pago del derecho de trámite aduanero o en el pago del IVA. Sí, es la más común porque es lo que busca la subvaluación, el pago del impuesto general de importación, pero no necesariamente es la única multa. Puede tipificarse también la del 76 del código, que es el no pago del IVA, o la del 176, que es la del no pago del IGI. Puede ser ahí una variante, dependiendo de la fracción arancelaria más que de otra cosa. Nos pregunta Felipe Fuentes, ¿el valor reconstruido sería el recomendado en un, creo que dice L1? ¿En un IN? ¿En un I1? Por lo general, lo que siempre recomiendo es que si no tienes el valor, te trates de ir, no, el valor reconstruido es muy, o sea, se los expliqué así de una manera muy fácil, pero es un show, ¿eh? Porque hay demasiadas cosas que se tienen que tomar en cuenta. No nada más es decir, pues vamos a desglosar esto, o sea, cuánto cuesta este control, cuánto plástico tiene, cuánto plástico de cierto tipo tiene. No, hay que desglosar incluso mano de obra, pago de impuestos laborales, pago de sindicatos, extracción del material, de la materia prima. O sea, es un valor muy, muy difícil que, por no decir imposible de obtener. Digo, si es muy, muy difícil de obtener un valor reconstruido, porque siempre va a hacer falta un dato. Por ejemplo, si yo te digo cuánta agua se gastó para crear este control, quizás ni siquiera el fabricante va a tener el dato exacto de cuánta agua se pudo haber gastado para fabricar ese control, o cuántas personas o cuántas horas hombres se usaron para construir ese control remoto. Por eso es muy difícil de aplicar el valor reconstruido. La recomendación es, como siempre va a faltar un dato, tanto el valor reconstruido como el precio unitario de venta, es que le das otra vez la vuelta y te vas a una mercancía idéntica o similar. Es lo más recomendable, casi siempre es lo que se hace y es lo que yo recomiendo porque es más fácil de determinar un valor así
que sea más acertado al real que en uno reconstruido, porque siempre nos va a faltar un dato. Ese es el problema con esos métodos de valoración. Espero haya quedado contestada la pregunta y si no, ya saben, me mandan mensaje y se las contestamos. Day Guerrero nos pregunta, ¿qué tiempo es el aproximado de resolver un juicio de este tipo? Ok, ahí les va más o menos los tiempos. Cuando se levanta el acta, te dan 10 días, váyanle sumando, te dan 10 días para presentar alegatos, presentas alegatos y la autoridad tiene aproximadamente 4 meses, que se tardan entre 2 y 3 meses en resolver, para determinar. Te determinan y tú tienes 30 días para presentar tu demanda, y una vez presentada la demanda, se tienen aproximadamente unos 25, 30 días para que se emita el acuerdo de aceptación de demanda y de emplazamiento a la autoridad. A partir, si es juicio sumario, o sea que es un juicio de menos de 200,000 pesos más o menos, a partir del juicio del acuerdo de aceptación de demanda se tienen 90 días hábiles para emitir el cierre de instrucción y que el juicio esté listo para sentencia, que será más o menos como unos 4 o 5 meses. Entonces, son como 10 meses lo que se tarda en ese tiempo. Sale la sentencia y la autoridad tiene otra vez hasta 4 meses para determinar, y luego después de esos 4 meses tienes que volver a presentar la demanda, como habíamos platicado el proceso, presentas otra vez la demanda y tienes otra vez 90 días para que te emitan la sentencia. Entonces estamos aumentando alrededor de unos 18 meses en un juicio de este tipo. Siempre se empieza a reducir un poquito por el tema de que la autoridad, o sea, la aduana, no se espera los 4 meses y el tribunal no se espera los 90 días. Lo malo es que con el COVID, como estuvieron cerrados un montón de tiempo los tribunales, pues entonces tienen mucho trabajo rezagado, entonces sí se está tardando un poquito, está tardando más o menos el tiempo ese, pero sí son procedimientos largos, o sea, es algo malo que tenemos aquí en el país, que las cosas legales, los juicios, tardan mucho tiempo en resolverse. Vamos a ponerle que son como unos 15 meses, casi 2 años lo que se tarda en resolver este tipo de asuntos, año y medio más o menos. Muchísimas gracias, Pedro. Los invitamos a todos los participantes. Es el momento de aprovechar aquí al licenciado Pedro con cualquier duda, cualquier comentario que tengan respecto al tema. Pueden habilitar su micrófono si desean compartirlo a través del chat. También estamos aquí leyendo todas sus preguntas. Y mientras tanto, les tienen ustedes en pantalla el código QR solicitándoles, como siempre, nos regalen sus comentarios respecto a este evento o propuestas de futuros eventos de capacitación, temas que ustedes consideren relevantes. A través del escaneo de este código que tienen en pantalla, los van a lanzar a esta encuesta de evaluación. Son solamente 2 preguntas y en los correos que nos señalen en esta encuesta, los tomaremos de referencia para compartirles el material presentado esta mañana. Muchísimas gracias. Si alguien tiene algún comentario, podemos aprovechar a nuestro expositor. Nuestro director Gerardo nos acompaña. No sé si tenga algún comentario. No, pues nada, digo, simplemente, ¿sí se escucha? No, esta cosa se me descompuso los micrófonos. ¿Sí me escuchan, va? Sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchas, Luz? Sí, sí te escuchamos. Bien, pues no sé si me escuchan, pero bueno.